Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestras clases de bases de datos, ¿vale? Entonces, en el video anterior quedamos en lo que fue básicamente la instalación de nuestro programa de MySQL, cómo configurarlo y demás, cómo configurar la instalación de manera exitosa. Entonces, en el día de hoy ya vamos a empezar ya con trabajo, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar ya en lo que viene siendo nuestra consola de MySQL, ¿vale? Nuestros primeros pasos en MySQL. Entonces, como primera medida, el consejo que yo les doy es enviar los accesos directos de los dos programas o de las dos herramientas de MySQL que vamos a trabajar para dejar las dos herramientas en nuestro escritorio, ¿listo? Y evitarnos, pues obviamente, la búsqueda de esos programas a medida que vamos viendo uno a uno los videos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la ventana de búsqueda abajo y encontramos, buscamos, simplemente colocamos MySQL y vamos a utilizar simplemente dos. Vamos a utilizar el MySQL Workbench, listo, el 8.0 y vamos a utilizar el Command Client, listo, Command Line Client o línea cliente de comando, ¿vale? Esos dos son los que vamos a utilizar como tal. Si no los encuentran de esta manera, los pueden encontrar también dando clic abajo en inicio, desplazan esta barra que tenemos acá hasta donde esté la carpeta de MySQL, está en orden alfabético, mucho cuidado porque está por M, despliegan la carpeta y aquí en esta parte se encuentra que encontramos el Workbench y encontramos también el Command Line Clean, ¿listo? Esos dos son los que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente de una u otra manera los vamos a buscar. En mi caso yo los voy a buscar por este lado, el Workbench. Le digo clic derecho, le digo abrir ubicación del archivo. Ahí me aparece ya lo que es el acceso directo y le digo clic derecho, enviar a el escritorio. Entonces se van a dar cuenta que fíjense en que ya apareció aquí en esta parte. Apareció ya en el escritorio. Lo mismo, cierro acá y lo mismo voy a hacer con el siguiente que es el Command Line Client. Entonces le digo MySQL o solo colocan MY de yuca y clic derecho en el Command Line Client, abrir ubicación del archivo. Ahí lo tenemos y simplemente le vamos a dar en clic derecho. Después de que encontramos ya el MySQL 8.0 Command Line Client, clic derecho sobre él, enviar al escritorio como acceso directo. Estas vienen siendo ya las dos herramientas que vamos a utilizar, ¿listo? El MySQL Workbench y el Command Line Client, ¿vale? Entonces para que lo tengan muy en cuenta y que cada vez que estén en una clase no tengan que venir y buscar el, el, los accesos directos del, de cada una de las herramientas, sino simplemente ya las tenemos en el escritorio, ¿vale? Entonces vamos a utilizar, va a hacer un breve repaso sobre cada una de ellas. Vamos a abrir primero que todo el Workbench. Se nos abre esta interfaz gráfica que tenemos acá. Eso es lo que viene siendo la bienvenida del Workbench. Entonces, para nosotros crear aquí en el Workbench, inicialmente lo que hacemos es crear la conexión de la base de datos. Mucho cuidado, una cosa es la conexión de la base de datos y otra cosa es la base de datos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, una cosa es la conexión a la base de datos y otra muy distinta son las diferentes bases de datos que nosotros vamos a crear. Entonces, para que lo tengan en cuenta, una cosa es la conexión a donde se conectan las bases de datos y otra cosa son las bases de datos que vamos a crear, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo creamos aquí una conexión, una nueva conexión a una base de datos? Es muy sencillo. Nos venimos simplemente aquí a la parte inferior, justo al lado donde está el título de MySQL Connection y dense en cuenta que tenemos un signo de más. En el momento en que nosotros hacemos clic sobre ese signo de más nos aparece esta ventana. Aquí lo que nos sale como primera medida y lo único que tenemos que configurar y colocar es el nombre de la base de datos. Ahí nos dice connection name o conexión nombre de la base de la conexión. ¿Listo? Entonces aquí yo simplemente voy a colocar 1 o prueba. Vamos a colocar prueba. Y lo siguiente que tienen que hacer es generar un clic aquí en este botón que dice Test Connection, ¿listo? ¿Para qué? Para verificar y hacer un testeo a la conexión y que no tengamos ningún inconveniente y ningún problema. Entonces le decimos Test Connection. Mucho cuidado acá, se acuerda que nosotros en el video anterior creamos un usuario y creamos una contraseña que yo les dije que fuera el número de identificación de ustedes, que el consejo que les daba era que colocaran el número de identificación cuando creaban la configuración o cuando configuraban la base de datos. Entonces voy a colocar el número o la contraseña que coloqué, que viene siendo mi número de identificación. Listo.
y le digo OK. Si ustedes no colocan el número que colocaron anteriormente, yo por eso les dije mucho cuidado, les repetí más de una ocasión que tuvieran mucho cuidado y que guardaran muy bien esa contraseña, que fuera relativamente lo que viene siendo su número de identificación para que no tuvieran problema alguno y nunca se les olvidara. Entonces mucho cuidado ahí, colocan lo que viene siendo el número de identificación y luego de ello fíjense en que les sale un mensaje que dice que exitoso. Nos dice que la creación de la conexión ha sido exitosa, ¿listo? Luego de que ya le sale successful, o sea exitoso, le dicen que OK y luego de ello le dan nuevamente clic aquí en el botón que dice OK, ¿listo? Entonces hacemos un clic ahí y ya si se dan cuenta, fíjense que ya me ha creado lo que viene siendo ya la conexión a la base de datos, ¿listo? Miren, ahí tenemos prueba y ya me la creo. Ahora, ¿cómo hago para entrar a esa conexión? Muy fácil, simplemente hago doble clic sobre ella y ahí me aparece lo que viene siendo ya el entorno de trabajo que vamos a utilizar más adelante. Entonces normalmente viene de esta manera, viene el mensaje, esta segunda consola o segunda ventana corría muy hacia la izquierda. ¿Cómo hacen para correrla a la derecha? Pues muy fácil, se ubican aquí en donde está la línea divisoria y aparece pues una flecha, una opción de mover hacia los dos lados, izquierda y derecha, y la corren un tris o un poco hacia la derecha, porque aquí relativamente es donde vamos a trabajar. ¿Qué hay que tener en cuenta acá, muchachos? Muy fácil. Hay que tener en cuenta que todas estas opciones que tenemos acá nos aparezcan activas. ¿Cómo así activas? Si se dan cuenta, fíjense que aparece de un color vivo, o sea, no aparece opaco así como este color que tenemos acá, sino que estas herramientas aparecen de un color pues un poco más llamativo o vivo, aparecen coloreadas. Miren, por ejemplo, esta es una de las que vamos a utilizar, que es la de ejecutar, ¿listo? Entonces, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Eso en cuanto al Workbench, ¿listo? Ahora lo siguiente que les voy a explicar es cómo utilizar la segunda herramienta, que es el Command Line Client o el comando de línea de cliente o el comando de cliente, ¿listo? Hay que tener en cuenta algo, no podemos utilizar las dos al mismo tiempo, pues en este caso voy a cerrar el Workbench, lo cierro y voy a abrir el Command Line Client, ¿listo? Entonces si se dan cuenta, fíjense que al abrirlo, mucho cuidado acá, en el momento en el que yo abro el Command Line Client, dense en cuenta que me pide nuevamente la contraseña, mucho cuidado acá. Y por eso yo les recalcaba, les decía, la contraseña es importante que ustedes la guarden porque les va a pedir la contraseña casi en la mayoría de todos los ejemplos que vamos a hacer. Mucho cuidado con la contraseña. Entonces, si ustedes colocan mal la contraseña, yo voy a colocar una contraseña al azar y le digo Enter, automáticamente la consola se cierra, ¿listo? La consola de comando se cierra. Voy a volverla a abrir nuevamente y voy a colocarla ahora sí de manera efectiva. Voy a colocar la contraseña que es la contraseña correcta. Le digo Enter y en el momento en el que ya he colocado o he situado mi contraseña de manera correcta, automáticamente me sale bienvenido al monitor de MySQL y ya me queda disponible en este momento el comando de MySQL para empezar a programar. Dense en cuenta que es algo bastante común para ustedes, o es que es algo que ya usaron, que es ese pantallazo negro con letras blancas que ya lo usaron anteriormente. Entonces aquí no van a sentir como ese cambio, sino ya se van a sentir un poco como acogidos o familiarizados con lo que es ese pantallazo negro con letras blancas. Si no les gusta, de igual manera, así como hacíamos en CMD, lo podemos cambiar. Simplemente hacemos clic derecho aquí en la parte blanca o el título de nuestra línea de comando y le decimos propiedades y aquí podemos cambiar simplemente los colores, el color del texto, el color de la pantalla. Ahí ustedes hacen los cambios que quieran si los quieren cambiar. Yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar de tal manera como viene. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo acá de cómo crear, ahora sí, cómo crear en la línea de comando de cliente, cómo crear una base de datos pequeña, ¿listo? Bueno, antes de empezar, la idea es llegar a crear de manera efectiva o correcta una base de datos muy similar a lo que viene siendo o muy pareja a lo que viene siendo este modelo entidad-relación, que ya ustedes saben a qué me refiero con un modelo entidad-relación. Entonces aquí en este modelo entidad-relación tenemos varias tablas. La primera tabla se llama cliente, segunda tabla se llama producto y la tercera tabla se llama proveedor, ¿listo? Esas tablas están unidas o enlazadas por una compra, por un proveedor,
¿Listo? Cada una de ellas tiene sus atributos. La tabla cliente tiene su atributo nombre, su atributo cédula de identificación, apellido, dirección, teléfono. ¿Listo? Igual que producto, código de producto, nombre, precio, stock, o sea, cuántos productos hay disponibles de cierto, cuánta cantidad de unidades hay de cierto producto, el color, la marca, el proveedor, identificación del proveedor, nombre del proveedor, teléfono del proveedor, dirección del proveedor. Cada uno de ellos pues con sus referentes o respectivas llaves primarias que ya las habíamos visto previamente en videos anteriores. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ya con lo que viene siendo la creación de bases de datos en nuestra consola o en nuestra línea de comando de cliente. Entonces, para crear una base de datos, mucho cuidado a lo que voy a explicar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos que utilizar el comando create. ¿Listo? Luego de que colocamos, de que situamos, escribimos el comando create, lo siguiente que vamos a hacer es darle espacio. Lo siguiente que vamos a decirle es database, que vamos a crear una base de datos. Entonces le decimos data, base, así tal cual como lo tengo acá. Le digo espacio y voy a colocar ahora el nombre de la base de datos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir que la primera base de datos se va a llamar prueba 1. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante acá. Dentro o entre una palabra y la otra no puede haber espacio. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente colocar, voy a borrar todo, colocar un guión bajo y la siguiente palabra. Mucho cuidado. Create o crear o create database espacio prueba guión bajo 1. Entre un nombre y otro nombre o entre una palabra y otra palabra tiene que ir un guión bajo. ¿Cómo sale ese guión bajo? Muy fácil, sale con shift y guión. El guión bajo sale con shift, que viene siendo la que tenemos acá, por acá en esto, shift y la misma de guión. ¿Listo? Para crear un guión bajo. ¿Vale? Entonces para que lo tengan en cuenta. Después de que ya tenemos relativamente nuestro nombre, listo, le hemos dicho que nos cree una base de datos con nombre prueba 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar con un punto y coma. Mucho cuidado acá. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar con un punto y coma. Si ustedes no cierran con un punto y coma, si siguen aquí escribiendo o generando comandos, les va a generar conflicto o simplemente no les va a funcionar. Entonces, después de que le damos crear base de datos, nombre de la base de datos con el guión bajo que nos une una palabra y la otra, punto y coma. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien creada? En el momento en que nosotros le decimos enter, oprimimos la tecla enter, en ese preciso momento nos va a salir que el query se ha creado, o sea, OK query, eso es lo que nos indica que ya se creó la base de datos. ¿Listo? Vamos a crear otra base de datos nuevamente, entonces le decimos simplemente create espacio database, database, muy bien, espacio, nombre de la siguiente tabla de esa base de datos, de la siguiente base de datos, mejor, y le decimos que va a ser prueba 2, entonces le decimos prueba guión bajo 2, punto y coma para cerrar la línea de comando y le digo enter. Me dice que se ha creado, entonces des en cuenta que ya tengo dos bases de datos creadas. ¿Qué pasaría en dado caso de que ustedes coloquen de manera errónea el nombre create? No sé, les faltó la E o simplemente se les fue una E de más en la siguiente. Voy a crear un error de manera intencional, con eso ustedes se dan cuenta que sale, ¿listo? Entonces simplemente voy a colocar acá create espacio data base y voy a colocar dos es de manera intencional. Voy a colocar simplemente el nombre prueba guión bajo 3 y punto y coma. Le digo enter y en ese momento ya me creó la base de datos porque le di flecha arriba. Mucho cuidado aquí con eso que les voy a explicar. Para ustedes volver a colocar los comandos que colocaron anteriormente o que programaron anteriormente, lo pueden hacer con la flecha arriba. Oprimiendo flecha arriba aparecen uno a uno los comandos. Lo que pasó fue que coloqué el comando y ya me corrigió el error. Pero entonces vamos a colocarlo de manera intencional. Database con doble E, espacio, el nombre que se va a llamar prueba 4, un ejemplo. Prueba-4 y punto y coma. Y se van a dar cuenta que en este momento, como tengo dos es, me va a salir un error.
miren que me dice que hay un error de sintaxis, ¿listo? Miren lo que dice acá, error de sintaxis en SQL. Me dice exactamente en dónde está, dice database prueba 1 en la línea 1. O sea, en ese momento me está indicando que en lo que está dentro de comillas, en alguna parte de esa zona está el error. El error, pues obviamente está en database, que obviamente le coloqué el 2es, entonces ahí ya me generó el error, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente coloco el flecha arriba para volver a programar o que me coloque lo que ya programé anteriormente, corrijo el error y le digo simplemente prueba guión bajo 4. ¿Listo? Mucho cuidado, el punto y coma al final es importante. Digo enter, me dice que ok, ya se han creado. Ahora, ¿cómo hago para verificar las bases de datos que yo he creado? ¿Cómo hago para observarlas, para mirar qué bases de datos yo he creado? Es de una manera muy sencilla. Le digo simplemente show, así, mirar, data, bases. ¿Listo? Punto y coma. Mucho cuidado, siempre en que termine línea de código, punto y coma. Mirar databases o mirar bases de datos. Y le digo enter y me va a salir esta opción de acá. En este momento, lo que me está generando son un título que dice bases de datos, las que tengo yo en este momento acá, ¿listo? Y es en cuenta que me ha creado una a una, mucho cuidado. Y es en cuenta que pasa, él las coloca de manera ordenada alfabéticamente. Entonces aquí tenemos ya nuestras 3 pruebas que hicimos y además de eso una que nos quedó con número que se llama prueba 4. Miren que también no la colocó, entonces sí podemos colocar también números, sí lo podemos hacer, prueba 1, prueba 2, prueba 3 y automáticamente miren que también me ha creado prueba 4 con el número, ¿listo? Ahora, ¿qué les voy a explicar también de cómo hacer para eliminar una de esas bases de datos? Es muy sencillo, lo hacemos mediante el comando drop espacio database, ¿listo? Drop database, espacio y el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a borrar la que quedó con el número. Entonces le digo, bórreme, prueba, guión bajo, 4. Punto y coma. Mucho cuidado, siempre el punto y coma al final de cada línea de código. Le digo enter, miren lo que me ha hecho acá. Me he hecho listo, ok, ya se ha eliminado. Si yo vengo y le digo show, vamos a volver a verificar databases, punto y coma, vamos a mirar y miren que ya me ha borrado la de prueba 4 que tenía acá, miren que ya no me aparece, ¿listo? De esta manera es como se crea, se observa qué bases de datos hemos creado y cómo se elimina una base de datos dentro de la línea de comando de cliente de nuestro MySQL. ¿Listo, muchachos? Espero que este video haya sido de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.